Bueno, esto es lo que se da en una sociedad en la que pareciera, bueno, y tengo conmigo a don Marco Gandasegui, sociólogo, siempre ahí uno dice esto, y dice que uno se va poniendo viejo es cuando dice, esta generación no la entiendo, o esta generación es peor, o esta generación no respeta. Es decir, y eso es, esa diferenciación de generaciones a generaciones, pues es lo normal que ocurre. Pero estamos viendo números. 10% de fracasos escolares es lo que entre 8 y 10% dice el Ministerio de Educación que va a terminar. Y obviamente todo eso se va a resentir con las personas que están entrando a la Universidad de Panamá. Es, vamos a decir, el lugar donde realmente, el verdadero campo de batalla, donde se cosechan lo que se ha sembrado durante pues 12 o 13 años de vida escolar. Y usted, profesor, además de ser un estudioso de la sociedad en su conjunto, pues cada vez lo que se quejan los profesores es que cada vez reciben estudiantes peor preparados en la universidad. Bienvenido, como siempre, a Next Noticias. Cómo no, muchas gracias. Sobre todo gracias por la invitación de estar aquí en este programa tan escuchado. Yo creo que tenemos un problema que es el problema fundamental, básico, que a su vez nos permite entender estos otros problemas como los fracasos, etc. Y es que tenemos un sistema educativo que no tiene norte, no tenemos un objetivo para la educación. ¿Para qué estamos educando a nuestra juventud? ¿Para qué entran los niños a la escuela? El problema ni siquiera es del Ministerio de Educación, es de la misma sociedad panameña, o quienes dirigen la sociedad panameña. Nosotros vemos en las discusiones que se dan, sobre todo en las entidades empresariales, los gremios empresariales, que ellos discuten qué clase de trabajador quieren. Un trabajador que sea bueno con el martillo, un trabajador que sea bueno con las tuberías, etcétera, etcétera. Entonces, efectivamente, si vamos a educar a nuestros niños para que sean obreros calificados, especializados, entonces tenemos que armar un sistema que responda a eso. Ahora, si queremos, como lo querían los próceres de la República de Panamá hace un siglo, formar los futuros dirigentes de este país. Para eso se creó, por ejemplo... Sí, la beca original de la... Y el Instituto Nacional era para formar... Pero eso a la larga, profe, no era... Es decir, cuando se ve, por ejemplo, la lista de estas personas que fueron becadas por el primer gobierno de Panamá, fue la aristocracia realmente, tanto política como intelectual, de los siguientes 50 años. Bueno, efectivamente, de ahí salieron los cuadros que le dieron la dirección al país. Bien o mal, pero estaban formados ahí los grandes nombres de abogados, de médicos, de ingenieros, todos están ahí. Y fueron, es decir, en ese momento, el primer gobierno, los primeros gobiernos de la República tuvieron plena conciencia de que era de ahí que iban a sacar los futuros dirigentes del país. En la actualidad, nosotros no tenemos esa visión. Nuestro sistema educativo no está ordenado de tal manera de que estemos formando los futuros dirigentes del país. Ahora, los dirigentes del país hoy ya no necesariamente van a ser los presidentes, los empresarios, claro, que dirigen manda más el gerente general de Mota Internacional que cualquier ministro de Estado. Claro, pero también por decir una empresa. Claro, hoy tenemos que pensar a nivel de corregimiento, a nivel de distrito, es decir, el país de una frontera a otra necesita gente que lo dirija. Y esos son los panameños que tenemos que formar en nuestro... Pero eso no sería sistema condenar escolar a repetir y crear élites en un país que exactamente tiene esa gran tara que es Lo que ocurre hoy es que desde la década del 70, 60, la educación se masificó. En teoría, todos los panameños tenemos acceso al sistema educativo.
Es un acceso imperfecto, hay que mejorarlo por razones obvias, pero están las condiciones. No tenemos la capacidad administrativa. Todos los ministerios de educación de los últimos 20, 30 años han confesado que no pueden mantener las escuelas, ¿no? Que las escuelas, lo básico. Apenas llegan los educadores, llegan los estudiantes y se encuentran con unos planteles que no sirven, que no tienen baños, que no tienen aceras de acceso, ni siquiera tienen sillas, ¿no? Entonces, ese es un problema administrativo que yo no sé a qué se debe. Yo creo que es un problema de presupuesto, de dinero, de la utilización correcta de los recursos que tenemos. Por ejemplo, ahora estamos ya terminando el periodo escolar correspondiente al año 2015 y no hay plan alguno para el verano del 2016 reparar nada. Para reparar nada, es decir, no hay un plan. Entonces, el problema no solo lo vemos desde el punto de vista administrativo, pero hay que verlo también desde el punto de vista de formación de nuestros futuros dirigentes, porque ese es el sistema educativo. El hecho de que ese futuro dirigente sea biólogo, sea arquitecto, sea maestro de obra, claro, es secundario. Lo primario es que tenemos que formar el panameño en una profesión, no, un oficio, con una idea de país. Claro. Yo quiero dirigir este país en esta dirección y para eso yo me estoy educando. Mañana soy biólogo, pero sí, bueno, primero mi país y después soy biólogo. Profesor, hacíamos unas entrevistas hace un momento, Iván Donoso, sobre la Guerra de las Galaxias. Y yo hablo, o pongo como ejemplo, Mainstream, para decirlo de alguna forma, una película que tal vez sea lo que hace 600 años eran las novelas de caballería. Es decir, y si uno ve no solamente los videojuegos, uno ve, por ejemplo, las redes sociales, es decir, tal vez la forma como estamos educando, además de tener competencias mucho más interesantes, no es la correcta. Es decir, un muchacho le presta mucho más atención a este tipo de educación informal que está recibiendo por estos medios que a lo que recibe en la escuela. Bueno, no nos olvidemos, la educación no solo es en el sistema formal, que es el plantel educativo. La educación es general, es la cultura. Comienza en la familia, pero sigue en la calle, después sigue en el trabajo, sigue en muchos lugares donde nosotros nos estamos educando permanentemente. Hoy, con la enorme cantidad de medios de comunicación al cual tiene acceso el niño desde que entra, sí, que tiene uso de la razón, sí, ¿no? Ya a los 4 años uno ve a los niños manipulando aparatos mejor que lo puede hacer uno, claro, porque ya los aparatos se convierten como un anexo, o sea, una extensión de su cuerpo, de su propio cuerpo. Entonces, todo eso forma parte de la cultura y todo eso, si nosotros queremos darle una formación correcta a ese niño, tenemos que estar vigilantes de qué es lo que él tiene en sus manos. Y en ese sentido, nosotros vemos que efectivamente no hay una correlación entre la educación formal y esa otra educación cultural, ¿no? Yo le digo esto, profesor, porque, por ejemplo, cuando se dio los 40 años del Mayo parisino, una de las exigencias de los muchachos, donde empieza esta protesta en Nanterre, era poder preguntarle a los profesores cuando estaban dictando su cátedra. Si antes llegaba el profesor, dictaba la cátedra y se iba. Sí, ellos decían, rompamos este esquema que tiene 500 años de existencia y déjenos preguntar lo que no entendemos. Yo le digo esto porque, es decir, nosotros estamos todavía llevando un sistema de educación memorista, un sistema de educación que no ha dado todavía el cambio de siglo, y tal vez esto nos va a pasar factura más temprano que tarde en lo que dicen los empresarios, en la competitividad del país, en la capacidad de los propios panameños a la hora de trabajar. Y solo hay que ver que cada vez que llega una gran migración,
por ejemplo, la de colombianos o la de venezolanos, aparecen colombianos y venezolanos desde gerentes hasta barrenderos. Es decir, hay deficiencias en toda la esquema laboral. Esto se ha planteado en alguna forma que la universidad vuelva a ser un centro superior donde solamente vayan quienes realmente quieran, ¿sabes?, ya llevar las riendas de empresas y de país, o esto hay que empezarlo desde abajo. Claro, te doy las gracias por mencionar la Universidad de Panamá. Yo trabajo ahí, tengo muchos años de estar ahí. Y efectivamente la Universidad de Panamá es una institución que se debe al país. Fue creada para resolverle problemas a la nación panameña, al desarrollo, al futuro. La Universidad de Panamá nunca fue concebida para pensar hacia atrás ni para quedarse sentada. Fue pensada para resolver los problemas del futuro. De esa manera, por ejemplo, cuando se fundó la Universidad de Panamá hace 80 años, se creó para satisfacer una demanda que tenía los gobiernos panameños, que no habían abogados, no habían administradores, no habían farmacólogos. Y las primeras facultades que se crearon en la facultad fue para crear ese personal que efectivamente en cuestión de 10, 20 años satisfizo la demanda y resolvió los problemas que tenía el gobierno para manejarse a sí mismo. Posteriormente, en la década del 50, 60, las grandes empresas privadas industriales que necesitaban técnicos para manejar sus fábricas, la Cervecería Nacional, por ejemplo, que necesitaba químicos, biólogos, físicos, los trabajadores de todas estas empresas que necesitaban médicos, que necesitaban odontólogos, arquitectos. Se creó en la Universidad de Panamá estas facultades para satisfacer las demandas del país. A lo que quiero llegar es que la educación nosotros tenemos que pensarlo en términos de país. Cuando tenemos la Universidad de Panamá en ese momento, entonces, forma los profesionales que se van a encargar de resolver esos problemas. Posteriormente, en la década del 70, el país entró en una fase que el gobierno llamó de desarrollo, el desarrollismo. Entonces la universidad nuevamente comenzó a formar profesionales para el desarrollo. Hoy en día, la universidad no tiene una misión hacia el futuro. ¿Cuál es ese futuro que el país quiere que la universidad le sirva? Y ahí es donde yo creo que está el problema. El problema no está en que los muchachos que llegan estén menos o más bien formados. Es como tú bien dijiste al principio. Las viejas generaciones siempre miran estos nuevos miembros de la sociedad y dicen, mis tiempos eran mejores, ¿no? En mis tiempos estaba el profesor tal, el otro profesor, el dirigente estudiantil maravilloso que teníamos en tal época y en tal otra época. Ahora, ¿dónde están? No, en 20, 40 años vamos a estar hablando de alguien de ahora y vamos a estarle felicitando. Diciendo qué gran hombre era. Qué gran hombre era, qué gran maestro. Y en realidad, sí, todos los periodos tienen sus grandes héroes, para llamarlo de alguna manera. Una introspección como esa, ¿cuánto tiempo puede demorar? Es decir, que la sociedad diga, hagamos un alto y vamos a replantearnos el país que queremos en los próximos 30, 40 años. Yo creo que este es el momento para hacer eso. Yo no sé si tenemos la capacidad política, porque es un problema no de partidos políticos, es un problema de políticas de acción. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tenemos que definir un norte, definir un objetivo, una meta, ¿no? Por ejemplo, nosotros queremos desarrollar un país. Panamá es un país riquísimo y las entradas que estamos recibiendo ahora, 2.000 millones de dólares, nada más el pago de peajes, es una cosa escandalosa. Profesor, y no lo estamos utilizando para el país, para el futuro. ¿Puede ser que estamos pagando la factura de no haber hecho un pacto de Estado después de la invasión? Bueno, definitivamente. Yo creo que
la invasión, Los traumas grandes tienen que tener... claro, marcó un cambio. Sin embargo, ese cambio, porque salíamos de un modelo de gobierno, un modelo de desarrollo, y se anunció otro. Pero ese otro que se anunció nunca despegó. Se quedó esperando la entrega del canal por parte de Estados Unidos. Esa década de 1990 fue el canal, mañana viene el canal, etcétera, etcétera. Llegó el canal y efectivamente llegó mucha plata. Y sigue entrando enormes cantidades de plata porque no es solo lo que se cobra por los peajes. Sí, el clúster completo. Todo lo que significa ese enorme complejo que es el canal y que afecta la región de tránsito. Pero si tú vas a Penonomé, si vas a Santiago, vas a David, Las Tablas, el canal allá no llega. Sí. No, O por lo menos no lo perciben como tal. Claro, es decir, deberíamos ya tener líneas férreas que unan todo el país. Por ejemplo, ahora están discutiendo el problema del puerto de Corozal. ¿Cómo van a hacer un puerto metido en el canal? Ese puerto tiene que ser en Agua Dulce. Por lo O menos. tiene que ser en algún lugar del interior y dice, no, ¿y cómo hacemos con el transporte? Bueno, hagamos un ferrocarril. Y ese ferrocarril entonces va a desarrollar esa región y esos niños van a tener escuelas y esos maestros van a decir, el futuro del país es lo que estamos haciendo hoy para mañana. Y eso no es lo que tenemos hoy, porque tú vas a una escuela y le preguntas al maestro, le preguntas al profesor, ¿qué país es el futuro? Y no saben. No saben. Entonces, ¿qué mensaje le van a dar a los muchachos? Así y es. ese es el problema. Profesor, como siempre, un placer tenerle acá.